Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y estamos iniciando un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y en este día nuevamente muy contento, ¿cierto?, de poder encontrarnos y poder también aprender y seguir profundizando en una temática que iniciamos la semana pasada con nuestro hermano Jonathan Muñoz, quien dio una excelente introducción sobre las confesiones de fe. Así que el día de hoy vamos a introducirnos en la temática, y así que probablemente ya está conectado por ahí. No sé si estás ahí, Jonathan. Pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Igualmente, hermano, Dios te bendiga, gusto saludarte. Vamos a orar entonces para que el Señor guíe a nuestro hermano en la enseñanza y pueda ser una bendición para mí y para cada uno de quienes nos escuchan en esta oportunidad. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu infinita misericordia, porque tú provees todo lo necesario, Señor. El pan nuestro de cada día hoy nos lo da, Señor, y también en este sentido espiritual, para nuestra alma, para nuestro crecimiento, Señor, nos entregas las enseñanzas que nosotros necesitamos, Padre. Gracias por la vida de Jonathan, Señor, que han dispuesto su tiempo, su vida, los dones, Señor, que tú has puesto en él para poder compartir con nosotros esta enseñanza, Padre. Unge su vida, úsalo, Señor, en esta oportunidad también, Señor, y que pueda ser una gran bendición para todos nosotros, Señor. Te honramos y dedicamos este tiempo también para tu gloria y para la edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, vamos a partir. Ahí estamos. Bien, bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver esta introducción a las confesiones de fe en un marco histórico, ¿cierto? Con la finalidad de poder entender un poco la importancia que tienen las confesiones de fe para nosotros hoy día. No es simplemente un documento, no es simplemente algo que se redactó, sino que de verdad tiene un peso para los tiempos que estamos viviendo. Y hoy ya vamos a entrar de lleno en los artículos que muestra la confesión de fe, en cada uno de los capítulos, y vamos a partir claramente por el capítulo 1, que es de la Sagrada Escritura, y hoy día nos vamos a enfocar solo en el primer párrafo. Antes de entrar derechamente al primer párrafo, me gustaría mostrar un poco lo que James Renihan postula respecto a la estructura que tiene la confesión de fe. Él propone 4 secciones para dividir la confesión. La primera, a la cual llama los principios fundamentales, que son los capítulos 1 al 6, y que de alguna manera son medulares y centrales en lo que es la creencia de los cristianos, y de ahí se apoyan mucho los capítulos que van a venir por delante. En la segunda sección, él postula un tema que es el pacto, que abarca de los capítulos 7 al 20. En la tercera, la vida centrada en Dios y la libertad, y esto tiene mucho que ver con la forma en que vive un cristiano, entre los capítulos 21 al 30, y la última parte de la confesión habla del siglo venidero, de las cosas por venir, y ahí sería cerrando con los últimos 2 capítulos de la confesión. Si nosotros vamos al primer capítulo, párrafo 1, deberíamos hacernos primero la pregunta, bueno, ¿por qué partir la confesión de fe con un capítulo dedicado a la Sagrada Escritura? Y la confesión de fe bautista no lo hace diferente a lo que fue la confesión de Westminster o la declaración de Saboya. Y tiene un propósito, porque primeramente, a pesar de que la confesión vimos que no es la Biblia, busca apuntar a la Biblia, con todas las doctrinas que están aquí manifestadas. Y lo segundo es porque en la Biblia efectivamente se sustenta toda la fe del creyente, y todas las doctrinas que hemos de ver, todas las declaraciones que existen, claramente tienen un asidero, un cimiento en la Biblia. De hecho, yo pongo esta imagen, este es el castillo de Liechtenstein en Alemania, y es muy interesante porque muestra precisamente eso. Para que esta edificación hermosa esté construida y para que nosotros la podamos apreciar, tiene que tener un cimiento, que es lo que muestra la imagen ahí. De la misma manera, todas las doctrinas que nosotros creemos, lo que nos sirve para la vida, lo que nos sirve para el desarrollo cristiano, para la expansión, misiones, discipulado,
tiene que tener un fundamento, y ese fundamento no es otro más que la Biblia. Por eso la confesión claramente parte con lo primordial, lo primero, la Biblia, porque de ahí mana todo el resto. El primer párrafo, que lo vamos a ver a través de algunas separaciones, vamos a cortar algunas secciones y vamos a ir analizando cada una, dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Este es todo el primer párrafo que nosotros vamos a ver de manera seccionada. Y es tremendo mirarlo, porque cuando los hermanos se juntaron, un trabajo tremendo para que ellos llegaran de alguna manera a sintetizar de la manera más fiel posible las ideas centrales que apuntan a las Sagradas Escrituras. Entonces, como una primera sección, yo tengo la pregunta: ¿por qué las Sagradas Escrituras? Y esta primera sección que dice de las Sagradas Escrituras constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, apunta un poco a responder la pregunta, bueno, ¿cómo conocemos lo que se requiere para alcanzar salvación? Y es importante plantearlo porque claramente nuestros hermanos estaban en un contexto que venía luego de un cisma que se había provocado en la Iglesia de Inglaterra, donde se habían levantado otras denominaciones también, haciendo algunas separaciones en algunos temas particulares, pero claramente estaba en el aire esa sensación de, bueno, ¿qué basta para alcanzar la salvación? ¿Es solo la Biblia o son algunos dogmas? ¿Es la Biblia más algún decreto de algún hombre? ¿Es la Biblia más algo más? Y esta pequeña parte nos entrega información muy valiosa respecto a eso. Incluso quiero comentar también que hay algunas corrientes dentro de la teología que el conocimiento humano es suficiente, o sea, la búsqueda personal y la razón humana es suficiente para conocer a Dios, que es parte de ese conocimiento natural que podemos alcanzar esta revelación y conocer a nuestro Dios. Por supuesto, también está incluido dentro de los problemas que ya se estaban generando dentro de la iglesia, y qué bueno que nuestros hermanos definieron muy bien lo que la propia Escritura nos dice, de cómo conocer al Señor. Exacto, sí. Este es un punto central. Cuando uno ve, una de las grandes cosas que pasan hoy día muchas veces cuando evangelizamos es que muchas personas dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. Y sucede que Dios tiene un carácter definido, particular, del cual nosotros llegamos a conocer, no a plenitud, pero conocemos a lo que las Escrituras nos revelan de Él. Y claro, Él tiene un carácter y una forma particular de ser. Entonces, no es que a mí se me ocurra que Dios es, por ejemplo, verde y a otra persona se le ocurre que es rojo, y bueno, al final es del color que uno quiera, ¿no? Dios es definido. Y esta pregunta es importante conocer, porque claramente, como dice ahí, como se postula, la salvación depende de efectivamente cómo conocemos a Dios. Partiendo de la propia declaración de Cristo, ¿no? Hay un camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, no hay alternativa, no hay atajos, no hay caminos alternativos, no hay maneras alternativas, hay un camino descrito, por supuesto, en las Escrituras. Y eso por supuesto, es meridianamente importante si nosotros estamos reconociendo que somos seres eternos y que más allá de esta vida hay una eternidad, y vamos a tener que tener claro si somos salvos o no lo somos. Así es, sí. Entonces, de este primer pedazo del párrafo hay algo interesante, porque dice que respecto a la Escritura hay tres aspectos fundamentales, y el primero es que dice que es la única regla suficiente, y punto suspensivo, que es como termina, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es suficiente para alcanzar salvación? Y nuestros hermanos claramente postulan solo lo que la Biblia dice que se necesita, de manera tajante, no lo que agregue el Papa,
no lo que la tradición o los dogmas pueden decir, a pesar de que pudieran traer cierto conocimiento o enredarnos, ¿cierto? No lo que una nueva revelación indique, y ni siquiera lo que el rey o algún concilio, si no está en la escritura, puedan decir. Aquí hay un levantamiento a la palabra. ¿Qué se necesita para alcanzar salvación? Nada más de lo que la Biblia dice. Es decir, lo que la Biblia postula para alcanzar salvación, eso es suficiente y eso es lo que nosotros necesitamos para alcanzar salvación. Este punto es muy importante, porque la tendencia de nuestro corazón, lamentablemente, es siempre agregar algo más. Nuestra propia justicia, nuestros propios hechos, nuestros propios parámetros, nuestra propia forma, y tratamos de agregar muchas veces a la simpleza del Evangelio cosas de nosotros, y esto, nuestros hermanos claramente estaban poniendo ya el primer freno a eso y apuntando a la Biblia. Amén. A la sola escritura. Así es, Maravilloso. así es. Hay dos aspectos más que son muy interesantes de ver, porque ellos postulan también ahí mismo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es segura e infalible, ¿ya? Respecto a todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces hay una pregunta importante aquí. ¿Podemos confiar en que la Biblia no se equivoca? Si nuestra salvación depende de lo que la Biblia enseña, ¿podemos confiar realmente en lo que la Biblia está diciendo? ¿Es segura? Y aquí hay dos conceptos muy importantes que de alguna manera venían de tiempo en la iglesia, pero se cuajaron un poco más adelante en la historia, que es un poco la inerrancia de la escritura y la infalibilidad. Estos son dos conceptos diferentes y los vamos a mencionar, pero a pesar de que son diferentes, no son separables. ¿Ya? Deberían ser dos puntos centrales eso. No podemos asegurar la inerrancia de la escritura sin considerar la infalibilidad. Ahí caeríamos en un error. Respecto a la inerrancia de las escrituras, Wayne Grudem lo dice así. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia, en los manuscritos originales, no afirma nada que sea contrario a la verdad. Kenneth Kantzer también dice, dicho con sencillez, la inerrancia sostiene que la Biblia nos dice la verdad y nunca dice lo que no es así. Esto es muy importante, porque una de las tendencias teológicas, una de las corrientes teológicas hoy día precisamente postula que, bueno, algunas cosas de que dicen en la Biblia son veraces y en otras se equivoca. Entonces la pregunta para nosotros es, bueno, ¿y cómo determinamos aquello en que es veraz y aquello en que se equivoca? No tenemos cómo hacerlo. Es una mirada muy subjetiva, entonces este concepto de la inerrancia es muy importante. Respecto a esto, hubo más adelante en la historia, cerca del 80, algo que se llamó la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, y nació claramente de nuevo como una forma de levantar estos conceptos respecto a la Biblia, porque había doctrina que se apoya en ella, y para rebatir de nuevo esta liberalidad teológica que existía respecto a mirar la Biblia como tiene algunas cosas de Dios, pero no necesariamente es toda palabra de Dios. Este es considerado quizás como el concilio más moderno de la iglesia actual. Claramente se firmó en Chicago, por eso lleva ese nombre, y participaron algunos teólogos importantes, quizás usted lo ha escuchado algunos, como Edmund Clowney, que era presbiteriano, Packer, que era anglicano, Sproul, también presbiteriano, Norman Geisler, también un calvinista moderado, como se llamaba él, entre otros teólogos. ¿Y qué buscaron? Obviamente tener consenso sobre estos temas que era la inerrancia bíblica y también la infalibilidad. De hecho, como fruto de esta declaración de Chicago, yo quise poner 3 artículos que son muy importantes para lo que estamos viendo. El artículo 9 dice, afirmamos que la inspiración, si bien no ofrece omnisciencia, garantizó una enunciación veraz y confiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores bíblicos fueron impulsados a hablar y a escribir. Es decir, ellos no mintieron ni tuvieron contradicciones en aquello que afirmaron siendo inspirados por Dios, y eso es muy relevante. Así es. Negamos que la finitud o el estado caído de estos escritores necesariamente o por cualquier otro motivo introdujeran alguna distorsión o falsedad en la palabra de Dios. Esto es una defensa contra los que hoy día postulan que, bueno, si el autor claramente vivía bajo pecado, porque vivía en una condición caída, entonces estaba muy propicio a introducir errores en la escritura, entonces no podemos confiar tanto en ella. Pero esta declaración dice, no, nosotros confiamos que al momento en que Dios inspiró, lo hizo de tal manera que no hubo error en lo que se escribió. Claramente.
En el fondo, confiando en los atributos divinos, ¿no? En su soberanía, su capacidad de sabiduría, de poder llevar a cabo sus propios planes. Entonces, Exactamente, sí. no dejando en las manos de un hombre, claramente, el que el texto fuera lo suficientemente fiable, sino en las capacidades de Dios. Exactamente. De hecho, eso es muy relevante porque cuando hablamos de la escritura en estos términos, estamos reconociendo claramente, como dice usted, que Dios estuvo en el proceso. Claro. No fue algo de lo que el autor simplemente se inspiró al mirar la naturaleza y brotó de su corazón, sino que Dios mismo estuvo ahí participando de ese proceso. El artículo 11 dice así: afirmamos que la escritura, por haber sido dada por inspiración divina, es infalible, de manera que, lejos de desorientarnos, es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. Negamos que sea posible que la Biblia al mismo tiempo sea infalible y yerre en sus afirmaciones. Es posible distinguir entre infalibilidad e inerrancia, pero no separarlas. De nuevo, vuelve a afirmar esta idea. La Biblia claramente aquí hay un concepto interesante, porque la Biblia no busca ser un libro de ciencia ni un libro de anatomía, pero estas definiciones nos dicen, aunque no tenga esa finalidad, lo que menciona de esos temas es veraz. Eso nos está diciendo la Biblia, y eso es Claramente, muy relevante. así es. Finalmente, el artículo 12, hay muchos más artículos en la declaración, pero estos son importantes para lo que estamos viendo, dice así: afirmamos que la Biblia es inerrable en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Ojo que ahí dice en su totalidad. Eso definieron los hermanos. En su totalidad. No de manera parcial, en su totalidad. Es como ese concepto, ¿no? Que también se acuñó por reforma, que estaba la sola escritura y después se acuñó el tota escritura, que es la totalidad de la escritura Claro, como la autoridad de Dios. exactamente. También dice, negamos que la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia sean solo en lo que se refiere a temas espirituales, religiosos o redentores, y no a las especialidades de historia y ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas de la historia terrestre puedan ser usadas para invalidar lo que enseñan las escrituras acerca de la creación y del diluvio universal. Mire, qué tremenda estas afirmaciones, porque reafirman eso que les comentaba. Lo que la Biblia menciona en temas de geografía, en temas de ciencia y en diversos aspectos, lo consideramos verdad. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y Dios fue el que inspiró la Santa Escritura. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo breve, ¿no? Cuando hablamos de creación, en cuanto, por ejemplo, al orden de cómo aparecen, por ejemplo, los astros, la Tierra, el Sol, es un orden distinto a como está planteado, por ejemplo, hoy día la teoría del Big Bang. La teoría del Big Así es. Bang es el cosmos primero, luego el universo, y el planeta Tierra es algo, entre comillas, relativamente joven dentro de esta teoría. Pero para nosotros el orden es al revés. Nosotros partimos con la Tierra, Dios crea la Tierra, prepara la Tierra y luego llena el cosmos con los astros y las estrellas. Entonces Así es es. diferente. Por lo tanto, aunque no es de ciencia, nosotros creemos que Dios no hierra en decirnos el orden creativo de las cosas en Génesis capítulo 1, por ejemplo. Sí, claro. Esto cobra mucha importancia porque tiene que ver también con la cosmovisión que nosotros tenemos. Y es importante porque debemos reconocer que no hay cosas de las cuales la Biblia no es exactamente, no quiero decir precisa, pero no nos habla todo el detalle, porque tiene un propósito específico que es llevarnos a la salvación y conocer a Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, a veces la ciencia pareciera postular algo que invalida lo que la Biblia dice. Y muchos cristianos sucumben inmediatamente y dicen, no, es que si la ciencia lo firma y tambalea la fe. Pero deberíamos tomar una postura de creer lo que la palabra dice. Y si no tenemos todavía quizás las herramientas totales para rebatir algún aspecto, esperar, porque así ocurrió en la historia muchas veces y Así es. finalmente con el paso de los años se demostró que lo que la Biblia afirmaba era eficaz, era verdadero, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, mira, hace unos días atrás estuve leyendo un artículo en la BBC de Londres, las noticias, donde ya definitivamente terminaron admitiendo, por los estudios de hace 10 años atrás del genoma humano, que hay una sola raza. Pero estuvimos un montón de décadas hablando de un montón de tipos de razas en la humanidad. Pero hoy Ah, día están simplemente volviendo a algo que la Escritura siempre ha dicho y que se criticó absolutamente por muchas décadas. Y no, por lo tanto, como tú decías, muy buen consejo, debemos esperar y confiar que la palabra de Dios autoritativa, inerrante, infalible, en algún momento va a ser vindicada a través de incluso la investigación científica.
Así es, sí, eso es muy relevante para la forma en que vivimos. Hay una palabra que es muy interesante, ¿eh? Y Primera de Pedro 1, del 19 al 21, nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro ya en su tiempo estaba poniendo este cimiento a la iglesia. Y es que esta palabra es efectivamente la más segura, más que cualquier palabra externa, que cualquier nueva revelación, esta palabra es la más segura. Y nos dice también que esta palabra claramente no vino por una idea humana de querer hacer algo, sino que Dios estuvo presente e inspiró para traer esta palabra. Mm. Maravillosa declaración de Pedro. Sí, tremendo. Un pequeño alcance. Claramente, como lo mencioné, en la época en que se escribió la Confesión, la Declaración de Chicago aún no existía, ¿cierto? Pero sin embargo, los principios que usaron, por eso quizás no existía en la Confesión el término inerrancia, pero sí nos habla de la seguridad, ¿cierto? Correcto. La Biblia es segura, la Biblia es confiable y sin duda en aquello que es su propósito, que es mostrarnos a Dios y llevarnos a la salvación, eficazmente lo va a lograr hacer. Es decir, podemos confiar en la Escritura. Amén. Por eso nosotros como Iglesia Cristo Eterno Redentor hemos adherido también y en nuestro proceso de membresía nosotros también le proponemos a quienes quieren ser miembros de nuestra iglesia que también se adhieran a esta declaración de Chicago, porque un pilar fundamental en nuestra iglesia es creer en la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Así es, sí, efectivamente. Cuando avanzamos un poco en el mismo párrafo 1, entramos a otra sección, entre comillas, otra sección, que nos dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y aquí hay dos preguntas de nuevo muy interesantes. ¿Hay testimonio de Dios fuera de la Biblia? Y la segunda es: ¿puede uno llegar a la salvación sin la Biblia? Son dos preguntas que de alguna manera las religiones siempre plantean, ¿cierto? Bueno, no es necesario la Biblia. La gente suele decirlo muchas veces: bueno, yo creo en Dios a mi manera, al final todos llegamos a Dios, ¿cierto? Uno tiene algún conocimiento, Dios igual nos cuida, y hay muchas ideas arraigadas incluso en el cristiano respecto a estos temas. ¿Y qué nos dice? Bueno, Pablo argumenta en Romanos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que afirmaron nuestros hermanos que efectivamente la creación, cuando uno mira con detenimiento la perfección del cuerpo humano, cuando mira, como lo compartíamos en algún momento, cuando nuestros hermanos de Respuesta en Génesis estuvieron acá en Chile, que la Tierra está en una distancia precisa entre el Sol, no más cerca, no más lejos, sino en un lugar propicio, vemos claramente la mano de Dios, vemos el diseño de Dios, vemos que las cosas imposibles que hayan sucedido al azar, por una serie de procesos espontáneos que no tienen propósito, que se entra en un loop infinito que no logra resolverse, ¿cierto? Claro. Que postula la teoría de la evolución, vemos claramente al Creador, o rasgos de que hay un Creador, más bien dicho. La creación es capaz de mostrarnos eso. Sin Claro. embargo, ¿podemos llegar a través de eso a la salvación? Y Pablo también responde y dice en 1 Corintios 1, 21 al 23: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué quise poner este versículo? Porque el Evangelio es lo que nos expone el camino a la salvación, pero el Evangelio emana de la Escritura. Por lo tanto, aunque haya un conocimiento de que hay un creador a través de la naturaleza no es capaz de presentarnos el Evangelio. Son las Escrituras las que nos presentan el Evangelio. Por lo tanto, las Escrituras son fundamentales para llegar a la salvación. Es decir, no se puede llegar a la salvación si no es por medio de las Escrituras. Amén, amén, así es. Y quiero ahondar en un punto relacionado con esto, que es
cuando hablamos de que también, y citaste, ¿no? En Romanos, que el hombre no tiene excusa, porque esta idea de que la creación sí habla en cierto sentido de que existe un creador y no lo define en todo su carácter, pero sí da algunas señas de él y no nos muestra la salvación, pero entonces sí el hombre es responsable de reconocer que hay un Dios. Y Exactamente. la creación lo dice con toda claridad. Y quiero citar Hebreos 11.3 porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese texto nos dice que yo necesito fe para saber que todo fue hecho por la palabra, pero no necesito fe para entender que hay un creador, porque las cosas creadas hacen evidente que hay creación, hay diseño, hay información en la creación, el código genético y así un sinnúmero de detalles que podemos profundizar, no es el tema de hoy, pero evidentemente la creación habla del creador, por eso no tenemos excusa y debiéramos buscarla, aunque sea a tientas, como dice la palabra, y Así reconocer a es. este maravilloso creador. Pero necesitamos Bueno, las escrituras para el camino maravilloso de la salvación. sí, claro. Bueno, de hecho, como muchos han planteado, se necesita efectivamente más fe para ser un ateo y negar la existencia de Dios que para afirmar que efectivamente hay un creador. Amén, amén, Sin así duda. es. Cuando avanzamos en este párrafo, entramos a otra sección que dice así: por lo tanto, como vimos recién, ¿cierto? Dado que la creación es capaz de mostrar que hay un creador, pero no es capaz de conducir a este creador para salvación, dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Y aquí hay otra pregunta: ¿cómo podemos conocer quién es Dios y cuál es su voluntad? ¿Bastará simplemente que meditemos? ¿Bastará simplemente que nos concentremos con decir, a ver, yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere? Bueno, claramente se nos plantea que para conocer la voluntad de Dios y para conocer a Dios mismo, nos son muy necesarias las Santas Escrituras. Son fundamentales para eso. Y de la Biblia podemos afirmar qué cosas, que es la autorrevelación de Dios. Y esto es maravilloso, porque la creación nos muestra la gloria de Dios. Y sabemos que hay un creador tremendamente poderoso, inteligente, sabio y misericordioso. Pero son las escrituras las que nos muestran cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Las Amén. escrituras plasman el carácter de Dios, nos muestran con profundidad su bondad, su misericordia, cómo aborrece el pecado, cómo ha actuado con gracia a través del tiempo, cuál ha sido su plan. Toda esa información que tenemos respecto a Dios nos viene por las sagradas escrituras. También a nosotros que vivimos hoy día ya después de Cristo, ¿cierto? Nosotros ya no estamos esperando la primera venida del Mesías, estamos esperando que venga por segunda vez de manera final, ¿cierto? Pero nos revela a nosotros la voluntad de Dios. ¿Cómo vivimos hoy día? Sabiendo que Cristo ya vino, el Mesías ya vino. ¿Cómo vivimos hoy? Bueno, esa respuesta al cómo vivimos está claramente contenida y manifestada en la Sagrada Escritura. Ahí define y norma la forma en que el cristiano tiene que vivir. También la Biblia es la preservación de la autorrevelación y voluntad de Dios para nosotros y los que vendrán. Y este punto es muy importante porque nuestros hermanos lo mencionan, que fue necesario, conociendo la corrupción del corazón del hombre, preservar aquella revelación por medio de un texto escrito, de manera que no se pudiera alterar el contenido del mismo, porque imagínense, si lo hiciéramos a modo rumor desde la venida de Cristo hasta hoy día, quizás cuántos habría tergiversado Claro. aquel mensaje del Evangelio. Entonces Dios tomó un medio que fue plasmar a través de textos, a través de la escritura y dejar plasmado ahí su mensaje. Y eso, yo pienso en eso y digo, wow, Señor, qué misericordioso y qué grande eres de pensar en nosotros, los que íbamos a estar cientos de años después de los acontecimientos que ocurrieron cuando Él vino, para que nosotros también pudiéramos conocerle y pudiéramos alcanzar este camino de la salvación. Por eso, Amén. las escrituras, como pongo abajo en rojo, son muy necesarias para nosotros. No Así son un es. complemento simplemente, no es algo que los cristianos tienen, son muy necesarias y determinantes para nuestra vida. Así es. O sea,
si fuera solo transmisión oral, eso tiene un riesgo tremendo, ¿no? Como ese juego, ¿no? ¿Te acuerdas del teléfono donde se pasaban un mensaje y después llegaba todo distorsionado? Imagínate después de varios miles de años de historia desde Génesis. Por eso yo creo que es un privilegio tener las Escrituras. Como dice Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, para andar en su ley necesitábamos la revelación especial que Dios nos ha dado, esa autorrevelación maravillosa para poder realmente conocerle nosotros y que los que nos siguen en las próximas generaciones también puedan conocerle como nosotros. Así es. Qué importante es que cuando nos acerquemos a la Escritura, Dios nos permita tener esta capacidad de poder ser agradecidos por lo que tenemos, porque lo ha preservado de manera providencial. Y cuando uno quizás en la próxima clase vamos a abordar un poco, cuando uno se pone a ver la forma en que fueron transmitidos los manuscritos, cómo se ha preservado la pureza de lo que tenemos hoy día en comparación a todo otro texto, es realmente maravilloso lo que Dios ha hecho. A pesar de que se ha tratado de eliminar la Biblia, se ha perseguido, pero Dios ahí ha mantenido su palabra para nosotros hoy día. Eso es maravilloso. Amén. Bueno, yo espero que la próxima clase los hermanos empiecen a darle beso a su Biblia, la amen. Amen tener la palabra del Señor y la lean. Así es. Mire, Juan 1, 1:1 y el 14 nos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después nos dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos está diciendo, bueno, este verbo que es el Hijo, que siempre ha existido con Dios, que estaba en la eternidad con Dios, tomó forma de hombre, se encarnó y habitó entre nosotros. Y mire cómo nos dice también el apóstol Juan, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primero nos está ligando esta idea de este Dios que se encarnó y se reveló en la persona de Cristo, ¿cierto? Como el Hijo, pero también nos dice las Escrituras ya estaban dando testimonio, y claramente el Nuevo Testamento nos sigue evidenciando lo que ocurrió tras la venida de Jesús. Por lo tanto, nos está diciendo esto, hey, ahí está Dios, ahí podemos ver a Dios, podemos ver características de Dios, podemos ver a Dios hecho carne, su testimonio plasmado en la obra que él hizo, en cómo se comportó, y eso es tremendo para nosotros hoy día también. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de esa voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Claramente Pablo también nos está diciendo, hey, la voluntad de Dios, más allá de este misticismo que a veces hay de cierto, ¿cómo conoceré la voluntad de Dios? Y claro, efectivamente hay temas específicos en los que necesitamos rogar al Señor por sabiduría, pero lo medular para nosotros Dios ya lo expuso en la Escritura. Primera Tesalonicenses 4:3 también nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí ya tenemos una muestra. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Bueno, de todas las cosas que quiere, la Escritura nos expone. Dios quiere, por ejemplo, nuestra santificación. Y está clarísimo, no hay doble interpretación, no hay nada extraño que añadir a eso. Dios quiere nuestra santificación y lo dice ahí. Amén. Entonces, ayúdanos, Señor. sí, claro, necesitamos mucha ayuda del Señor. La Biblia nos muestra qué es lo que Dios desea de nosotros en todo ámbito, como creyentes, padres, hijos, como miembros de la sociedad, como miembros de la iglesia. La Escritura nos guía. Dios ha sido muy misericordioso al trazarnos el camino a través de las Escrituras. Ahora, como lo comentaba un poco, el hecho de la preservación es súper interesante, y tenemos una pregunta que es, ¿cómo podría preservar la verdad de Dios de generación en generación? De nuevo, la Sagrada Escritura. Y hasta que Él no venga, claramente va a ser la forma más segura de que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos y a las generaciones que vienen la verdad de Dios, ¿cierto? La Sagrada Escritura. Y gracias al Señor que hoy día también la tenemos en nuestro idioma, ¿no? Una maravilla, gracias, Señor. Para ir finalizando el párrafo 1, los hermanos terminan con esta palabra. Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y esto es muy interesante, porque de alguna manera ponen un sello, ponen una barrera respecto a las nuevas interpretaciones o revelaciones que se podían dar. Los hermanos son claros en mostrar, Dios habló de muchas maneras, como lo dice Hebreos, ¿no?
habló en muchas maneras a nuestros padres antes que a nosotros. Y después vino el Hijo y nos habló por el Hijo, dice Hebreos, y ahora tenemos las Escrituras. Yo no quiero decir con esto caer en un cesacionismo quizás extremo al mencionar que Dios no nos puede dar claridad o no nos puede mostrar quizás ciertas cosas, pero Dios no nos va a mostrar nada ni nos va a revelar nada nuevo que no esté ya en las Sagradas Escrituras. Y eso es relevante para nosotros. Sobre todo a la luz, como lo veíamos en la clase pasada, cuando se escucha rumores de nuevas revelaciones, de nuevas doctrinas, de nuevas cosas que están saliendo, de nuevos misterios revelados. Yo veo en la Escritura que Dios, lo que era necesario decirnos, ya nos lo dijo y se selló en las Escrituras. Amén. Y es muy interesante también cómo, ¿te acuerdas del monte de la transfiguración cuando aparecen Moisés y Sí. Elías? Y el Padre habla desde el cielo, dice, a este hijo en que tiene complacencia, a él oíd. Y desaparece Elías como representando a los profetas y Moisés representando a la ley. O sea, Cristo es la plena revelación de Dios. Así es. Y él, como citaste Hebreos 1, ¿cierto? Él Sí. es el que nos está hablando hoy directamente el Padre. Y ahí con él se puede decir que se cierra después, inspirando a los apóstoles, se cierra el canon de las Sí, claro. Escrituras. Así es. Entonces, mire, sigue Dios mostrando su voluntad como en la antigüedad, es decir, a través de sueños y visiones. Yo creo que como cristianos podemos tener experiencias maravillosas con Dios. Pero el consejo, antes que creer a cualquier sueño, visión o experiencia, es que lo contrastemos con la Escritura. Porque sí creo que Dios no nos va a decir nada más de lo que ya está revelado en la Sagrada Escritura. Entonces, como consejo, si usted tiene alguna experiencia, llévelo a la Biblia. La Biblia va a ser nuestro juez y nos va a ayudar a discernir lo que efectivamente viene de Dios, de aquello que invento en nuestro corazón, e incluso del enemigo. ¿Sí? Hebreos 1, el 1 al 2, como lo había parafraseado, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, no hay nuevas revelaciones respecto a lo que Dios ya quería decirnos. No hay hombres especiales de hoy día en el sentido que no hay alguien que traiga la última revelación, ahora sí. Traigo esta doctrina hace de 2000 años hacia atrás, nadie la había descubierto, pero yo el ungido del Señor la descubrí, ¿cierto? Ahí son signos para que nosotros nos pongamos en alerta y podamos mirar y conocer la Escritura. Y respecto a eso, claramente la revelación cesó, lo que Dios necesitaba para nuestra salvación ya está dicho. Amén. ¿Sí? Amén. De hecho, si alguien agrega algo, wow, tiene las penas de Dios, ¿no? Dios va a Sí. juzgar a aquellos que agregan algo a las Escrituras. Entonces, es muy complejo decir que Dios me dijo algo que no está en las Escrituras, porque Dios ya reveló todo lo que tenía que ser dicho. Y si le agregamos como un dogma, una doctrina nueva, estamos inmediatamente en contra de lo que Apocalipsis 21 nos habla. Sí, tenemos evidencia de eso, compartimos un poco la semana pasada, cómo Pablo fue férreo en defender cuando los judíos estaban tratando de agregar algo más al Evangelio, algo más a lo que había recibido de Cristo, ¿no? Pablo se levantó inmediatamente a defender el Evangelio. Y miren, ¿qué podemos concluir entonces de este primer párrafo del primer capítulo que es de la Sagrada Escritura? Vamos a seguir hablando en las semanas que vienen de las Sagradas Escrituras, pero ya esto viene a ser un fundamento muy sólido. Podemos concluir que nuestra fe claramente se basa en la Biblia, que la Biblia es la única regla de fe, que la Biblia es segura, es veraz, es confiable y es el camino para llevarnos a salvación, porque efectivamente nos muestra a Cristo. Y sobre la Biblia se fundamentan todas las demás doctrinas que creemos. Afirmar el párrafo 1, que es lo que vimos hoy día, es defender la verdad de Dios y resistir a la teología liberal. Nosotros debemos tener, y yo le ruego al Señor que nos ayude a todos a tener una cosmovisión tal que nos ayude a pesar y a filtrar todo a través de las Escrituras. Necesitamos esta forma de vivir que nos ayude a mirar a las Sagradas Escrituras para entender, para indagar, para buscar, para ver lo que hoy día ocurre alrededor nuestro por el prisma de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo único que no va a fallar, es seguro, es confiable. Amén. Así es. Gracias, Señor. Eso sería entonces nuestra clase de hoy día. Y bueno, Dios mediante, la próxima semana vamos a seguir abordando
lo que compete a las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar un poco del canon, que es un tema muy interesante, porque yo sé que a veces surgen estas preguntas, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que tenemos hoy día no sufrió variaciones a lo largo del tiempo? ¿Cierto? Son esos 66 libros los que tenemos que reconocer como inspirados y el resto. Claro, ¿qué pasa con el Evangelio de Judas? ¿Qué pasa con estas cartas de María Magdalena y otras cosas que aparecen? Bueno, vamos a ver un poco de eso, y la verdad que como spoiler, ¿cierto? Podemos estar muy, muy tranquilos de que lo que tenemos hoy día es lo que Dios entregó originalmente. Y ahí lo vamos a ver con más detalle. Así que muchísimas gracias por esta clase, a mis hermanos, a mis amigos, a los que nos están viendo, y Pastor, fue una bendición compartir hoy día de nuevo. Igualmente, Jonathan, gracias a Dios, ¿no?, por esta clase. Así que si usted tiene su Biblia, dele gracias al Señor, porque aquí tiene la palabra de Dios para su vida, para usted, para sus hijos, para siempre. Hay cosas que Dios no puso aquí, que son plena potestad de Él, y no quiso revelarlas porque Él consideró que no era necesario para todo lo que nosotros requerimos. Primera de Pedro dice, ¿no?, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por la revelación, ¿cierto?, por la revelación de Cristo nuestro Señor. Así que gracias a Dios, gracias por nuestro hermano Jonathan, por haber compartido con nosotros esta preciosa enseñanza. Así que, hermano, por supuesto, estás invitado para el próximo programa. Amén. Sí, con la ayuda del Señor vamos a seguir ahí indagando y rogando al Señor que nos ayude también a no solo valorar, sino a poder aplicar esto. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este programa, y gracias por asistir y estar conectados con este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.